Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. En una reciente visita oficial a Beijing, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, negó que su país vuelva a ser parte de la iniciativa china de infraestructuras e inversiones, conocida como Nuevas Rutas de la Seda. El Tribunal Constitucional de Alemania ha dictaminado que parte de las reformas electorales propuestas por el Poder Ejecutivo para reducir el tamaño del Parlamento son inconstitucionales. En España, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se negó a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado en la investigación por tráfico de influencias y corrupción que involucra a su esposa, Begoña Gómez. El Partido Popular ha exigido que el presidente de Gobierno y el ministro de Exteriores comparezcan en el Congreso para aclarar la falta de denuncia del fraude en las recientes elecciones de Venezuela. En una reciente visita oficial a Beijing, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, negó que su país vuelva a ser parte de la iniciativa china de infraestructuras e inversiones, conocida como Nuevas Rutas de la Seda. Por otro lado, Meloni firmó un plan a 3 años con su homólogo chino, Li Qiang, con el objetivo de dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales. En una reciente visita oficial a Beijing, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, negó que su país vuelva a ser parte de la iniciativa china de infraestructuras e inversiones conocida como Nuevas Rutas de la Seda. El gobierno de Roma decidió retirarse en diciembre del 2023 del proyecto de régimen de Xi Jinping, argumentando la protección de intereses nacionales y la falta de resultados esperados. Esta acción refleja un creciente escepticismo sobre la estrategia de China, que busca expandir su influencia global a través de préstamos masivos para megaproyectos. Beijing, al ofrecer créditos sustanciales a países que enfrentan dificultades financieras, asegura contratos millonarios y cuando estos países no puedan cumplir, China se adueña de las obras o recursos naturales, consolidando así su poder. Por otro lado, durante su visita, Meloni firmó un plan a 3 años con su homólogo chino, Li Qiang, con el objetivo de dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales. Este acuerdo, presentado por Meloni como una alternativa a las nuevas rutas de la seda, busca reconstruir una colaboración más sólida y abrir una nueva fase en la relación entre Italia y China. El pacto incluye acuerdos sobre seguridad alimentaria, cuestiones ambientales, educación y vehículos eléctricos. Sin embargo, Meloni aclaró que el acuerdo sobre vehículos eléctricos es un marco que dependerá de futuras negociaciones técnicas. La primera ministra también enfatizó la necesidad de reequilibrar la balanza comercial, destacando que las inversiones italianas en China son actualmente 3 veces mayores que las inversiones chinas en Italia. Este viaje subraya el compromiso de Meloni de fortalecer la cooperación con China, pero con un enfoque más equilibrado y estratégico. El Tribunal Constitucional de Alemania ha dictaminado que parte de las reformas electorales para reducir el tamaño del Parlamento son inconstitucionales, aunque la reducción a 630 escaños fue aceptada. Actualmente el Bundestag tiene 736 escaños, producto de un sistema de votación complejo. La reforma también buscará eliminar una cláusula que permitía a partidos más pequeños entrar al Parlamento sin alcanzar el 5% de los votos nacionales, lo cual fue declarado inconstitucional. El Tribunal Constitucional de Alemania ha dictaminado que parte de las reformas electorales propuestas para reducir el tamaño del Parlamento son inconstitucionales. La reforma, impulsada por la coalición del canciller Olaf Scholz, pretendía limitar el Bundestag a un máximo de 630 escaños, lo cual ha sido aceptado por el Tribunal de Karlsruhe. Actualmente, el Bundestag es considerado la legislatura libremente elegida más grande del mundo, con 736 legisladores, resultado de un sistema de votación complejo que permite aumentar el número de escaños dependiendo de los resultados electorales. En las elecciones, los ciudadanos alemanes emiten 2 votos, uno para un candidato regional y otro para una lista de partido, determinando la proporción de fuerzas en el Parlamento. La reforma también proponía eliminar una cláusula que permitía a partidos más pequeños entrar al Parlamento con candidatos regionales electos directamente, incluso si no superaban el umbral del 5% de votos a nivel nacional. Esta parte de la reforma, que debía entrar en vigor para las elecciones del próximo año, fue declarada inconstitucional por el tribunal. A pesar de este fallo, los grupos de la coalición de gobierno no lo consideran una derrota.
Dirk Wiese, vicepresidente del grupo parlamentario del SPD, afirmó que la reducción del tamaño del Bundestag es un logro y es constitucional. La coalición de gobierno, conocida como semáforo por los colores de sus partidos, está de acuerdo en que se ha garantizado la capacidad operativa del Parlamento. La líder de los Verdes, Britta Hasselmann, también resaltó los aspectos positivos, destacando que el Bundestag no seguirá aumentando en tamaño. Ha afirmado que la coalición cumple su promesa de garantizar la entrada de partidos según su fuerza y de mantener la funcionalidad del Parlamento. El Tribunal Constitucional se disculpó por la publicación anticipada de la sentencia en su sitio web, que ocurrió debido a un posible error técnico, según explicó su vicepresidenta Doris König, y se encuentran investigando cómo ocurrió esto. La inflación en Alemania ha subido inesperadamente en julio, según las cifras preliminares publicadas el martes por la Agencia Federal de Estadísticas de Statis. Los datos revelan que los precios al consumidor aumentaron un 2,3% en comparación con el año pasado, superando la tasa de aumento anual del 2,2% registrada en junio. Esta subida en la inflación está generando preocupaciones en el Banco Central Europeo, que había anticipado una estabilización de los precios. Una encuesta del Instituto IFO muestra que las empresas alemanas planean menos aumentos de precios en los sectores de consumo, lo que inicialmente parecía indicar una posible desaceleración en la inflación. Sin embargo, los datos de julio podrían tener un impacto significativo en la decisión del Banco Central Europeo sobre si recortar o no las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre. El analista de ING, Carsten Bredsky, comentó que el estimado preliminar de la inflación en Alemania indica que aún queda camino por recorrer para alcanzar el objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Además, los datos económicos preliminares publicados el mismo martes revelaron que la economía alemana se contrajo inesperadamente en el segundo trimestre del año. Esta reducción se debe a varios desafíos económicos, incluyendo una escasez de mano de obra calificada, altos precios de energía y una industria automotriz que está en medio de una rápida transición hacia la movilidad eléctrica. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha optado por no declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en una investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción que involucra a su esposa, Begoña Gómez. Esta postura ha desatado fuertes críticas y especulaciones, destacando las del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien afirmó que la decisión incrementa las sospechas sobre la transparencia de Sánchez. El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha decidido no declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de una investigación por supuesto tráfico de influencias y corrupción que involucra a su esposa Begoña Gómez. Sánchez eligió permanecer en silencio en lugar de colaborar con la investigación. Esta decisión ha suscitado una ola de críticas y especulaciones. Horas después, la Abogacía del Estado presentó una querella contra el juez Peinado, argumentando que su actuación era una amenaza para la institución de la presidencia. La investigación en cuestión se basa en las acusaciones formuladas por el grupo Manos Limpias, que ha afirmado que Begoña Gómez pudo haber utilizado su posición para influir en acuerdos empresariales. El juez Peinado, que había rechazado el pedido de Sánchez para declarar por escrito, fue el primero en acceder al complejo presidencial de la Moncloa para interrogar a un mandatario en funciones. La Fiscalía también estuvo presente durante la diligencia. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado duramente la decisión de Sánchez, afirmando que el presidente se ha convertido en más sospechoso que nunca al optar por no declarar. Tellado considera que esta actitud solo aumenta las dudas sobre la transparencia y la disposición de Sánchez para enfrentar la investigación. Es importante recordar que la semana pasada, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, había afirmado que Pedro Sánchez deseaba colaborar con la justicia. Sin embargo, en una sorprendente incoherencia, el presidente optó por no declarar, contradiciendo la promesa previa de cooperación. La diputada del Partido Popular, Concepción Gamarra,
criticó al presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, por tener más expedientes judiciales abiertos para investigar a su familia, a su partido y a su gobierno que leyes aprobadas. Gamarra agregó que el curso político termina con más cesiones, más desigualdad y más corrupción. Este curso político empezó con el escándalo de la ley de amnistía y termina, lamentablemente, con un nuevo escándalo. Y en este caso es con el escándalo de reventar la caja común de la financiación que tenemos en España con un único objetivo: nuevamente comprar el poder. Este curso político comenzó viendo cómo era Podemos quien insultaba a los jueces y termina, lamentablemente, viendo cómo es el Partido Socialista, de la mano de Pedro Sánchez, quien los amedrenta ante las investigaciones que se están llevando a cabo en relación a su entorno más cercano, su mujer, su hermano, su partido y su gobierno. Estamos ante un curso político que comenzó con un fiscal general del Estado cuestionado y que termina con un fiscal general del Estado al borde de la imputación. Este curso político, además, comenzó con el Palacio de la Moncloa como la residencia personal del presidente del Gobierno, pero termina el curso político con el Palacio de la Moncloa como sede social de una empresa que ejerce como lobista. Este curso político comenzó con la sombra de la duda sobre el que entonces era o había sido el número 2 del Partido Socialista, pero termina con la sombra de la duda y la sospecha sobre quién es y sigue siendo el número 1 del Partido Socialista. Estamos, por lo tanto, ante un curso político donde se han aprobado menos leyes, lo cual demuestra la incapacidad que tiene Pedro Sánchez para gobernar, que expedientes judiciales tiene abiertos para que se investigue la corrupción en su familia, en su partido y en su gobierno. En definitiva, estamos ante un curso político que termina con más cesiones, con más desigualdad y con más corrupción. Síntomas, los tres, del ocaso de un gobierno, del fin de ciclo en el que se encuentra Pedro Sánchez, por mucho que él se resista a admitirlo y por mucho que él se resista a abandonar en el poder. En este momento hacemos un alto en el camino, enseguida regresamos en Europa al Día. Regresa la información aquí en Europa al Día y les contamos que el Partido Popular ha exigido que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparezcan en el Congreso para aclarar la falta de denuncia del fraude en las recientes elecciones de Venezuela. Según el Partido Popular, el silencio del gobierno español ante el régimen de Nicolás Maduro equivale a complicidad con una dictadura que ha demostrado sistemáticamente su falta de transparencia y respeto por los derechos democráticos. Y el PSOE está siendo cómplice también porque el gobierno de Sánchez está manteniéndose al margen de la emergencia democrática que está moviendo ahora mismo a toda la comunidad internacional. A toda la comunidad internacional, salvo a España. Gobiernos de todos los continentes y gobiernos de todas las ideologías políticas han sido ya enormemente contundentes, denunciando el fraude y exigiendo transparencia y democracia. Solo han respaldado el resultado oficial países con gran tradición en organizar elecciones libres, como Cuba, China o Rusia. Y España en este contexto se mantiene en silencio. Por eso hemos registrado ayer mismo las solicitudes de comparecencia ante el Congreso de los Diputados del presidente Sánchez y del ministro Álvarez, para que expliquen la postura que está adoptando el Gobierno de España. Tenemos que saber si la posición de España la marca la defensa de la libertad del pueblo venezolano o la marcan los intereses inconfesables del expresidente Zapatero. Desde el Partido Popular queremos mostrar nuestro respaldo total a la oposición democrática de Venezuela, encabezada por Edmundo González y por María Corina Machado. Ayer han podido demostrar, tras el recuento del 73% de las actas de escrutinio, su victoria arrolladora. Ayer se ha podido demostrar el gran fraude que han podido ser estas elecciones, que no han contado con las garantías democráticas exigibles.
María Claudia López, presidenta de la Asociación Italo-Venezolana y de la coalición opositora en Italia, afirmó que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio en Venezuela. López destacó que con el 73,20% de las actas y registros disponibles, los datos confirman la victoria del candidato opositor sobre el dictador Nicolás Maduro. Ahora mismo Venezuela está en la calle. El venezolano no quiere aceptar que, más bien, el venezolano ya está decidido y seguro de que ganamos las elecciones del 28 de julio. Las ganó Edmundo González Urrutia. La demanda inamovible de la oposición es exigir tener todos los registros, todas las actas de cada mesa electoral. En este momento tenemos el 73,20% de las actas y las actas donde la victoria es para Edmundo González Urrutia. Así que podemos decir que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Estamos aquí porque para nosotros es fundamental que la comunidad internacional entienda que la matriz de información que el régimen quiere imponer en el exterior es absolutamente errada y equivocada. Ese es el profundo agradecimiento que tenemos hacia nuestros aliados y que nos permitan decir la verdad. Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y portavoz de la oposición venezolana en España, brindó una conferencia de prensa donde respaldó a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. También criticó fuertemente a la dictadura de Nicolás Maduro por el grotesco robo mayúsculo de las elecciones presidenciales, calificándolas como un burdo fraude. Los venezolanos estamos declarados en pie de lucha. No es una alternativa a claudicar, todo lo contrario. Ahora más que nunca estaremos acompañando el liderazgo de María Corina Machado y del nuevo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Nosotros no hemos pecado de ingenuos o candorosos. Luchamos en este terreno persuadidos del carácter arbitrario de quien ayer puso de manifiesto su pelaje dictatorial, porque lo que desarrolló ayer Maduro es un golpe a la soberanía popular, un golpe propio de un primitivo, porque como aquí se ha dicho, fue tan burdo este fraude que está siendo repudiado por los más variados gobiernos. Me refiero a las ideologías que identifican a los gobiernos o de Europa o de América. La victoria de Edmundo González Urrutia se va a imponer. Como lo dijo María Corina ayer, no solamente tiene un alto porcentaje de actas que son absolutamente válidas, sino que los testigos pudieron aportar los resultados de cada una de las mesas a las que acudieron ayer millones de venezolanos. Y como se ha dicho, la ventaja es de 40 puntos, 70-30. Eso significa una ventaja de más de 3 millones de votos que no va a poder ocultar Nicolás Maduro. En este momento hacemos un alto en el camino. Regresamos con Europa al Día y más información en breve. Vuelve la información en Europa al Día y nos vamos a Barcelona. Allí detuvieron a Mercedes Villarreal, exdirectora disciplinaria del Consejo de la Judicatura de Ecuador, lo que ha puesto en evidencia la magnitud de la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. Villarreal, quien habría huido del país antes de un operativo de la Fiscalía, ha sido capturada gracias a la colaboración de Interpol. Su arresto revela un entramado de corrupción judicial que involucra tanto a la política como al crimen organizado.
Villarreal, en trámite de matrimonio con un ciudadano español, había intentado demorar su extradición, una maniobra que refleja su desesperación por evitar la justicia. Las acusaciones en su contra son serias: coacción a jueces para que emitiesen fallos favorables a organizaciones criminales, así como la manipulación de sumarios disciplinarios para proteger a jueces corruptos. Este caso, conocido como Purga, se ha conectado con el caso Metástasis, una trama de corrupción descubierta a partir de los teléfonos del fallecido narcotraficante Leandro, el Patrón, Norero. La implicación de Villarreal y sus conexiones con figuras como el exasambleísta Pablo Muentes y el narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, subraya la profundidad de la corrupción en la justicia ecuatoriana. La ministra del Interior, Mónica Palencia, ha señalado que el arresto de Villarreal permitirá avanzar en la investigación y exponer los vínculos entre la justicia y el narcotráfico. La complejidad de este caso demuestra cómo el sistema judicial ecuatoriano ha sido manipulado para beneficiar a criminales y políticos, poniendo en tela de juicio la integridad de las instituciones del país. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVL-ESP. Escúchenos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Sin más, dentro de 7 días regresamos con la información aquí en Europa al Día.